Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gusto y el honor de que tenga con nosotros el doctor Gregorio Badeni, un gran argentino, un gran constitucionalista, un gran ser humano por sobre todas las cosas. Y ya que digo ser humano, antes de ingresar a este estudio, hablábamos con el doctor Badeni del profundo dolor del pueblo argentino con la desaparición de 43 integrantes que fueron a preservar la seguridad, que fueron a cumplir con su deber, que son los gendarmes que han muerto en nuestro interior argentino. Por eso expresamos nuestro dolor, nuestra solidaridad, su dolor por la muerte y también para sus familiares, que indudablemente de un momento a otro se han quedado sin su ser querido. Es decir, que nuestra expresión de que entre los argentinos tratemos de buscar la paz, la unión, el entendimiento, el consenso civilizado para evitar todas estas cuestiones que a las cuales nos lleva la violencia. Quiero presentar al gran maestro, al doctor Gregorio Badeni, y agradecerle su presencia hoy en nuestro programa. Goyo, te agradezco mucho y creo que hay un tema fundamental hoy, que es la designación de los doctores Rossetti y Rosenkranz para la Suprema Corte de Justicia, en comisión, por supuesto. Yo te preguntaría, no sé, dejo a tu criterio, si querés que hablemos del tema jurídico primero y después veamos la connotación política de las situaciones que han producido. Me parece que lo digo en dos partes, dejo a tu criterio. Me parece conveniente analizarlo brevemente en forma jurídica para después ver las séculas políticas, porque muchas veces tratamos de hacer análisis político sin verlo si eso es viable jurídicamente. Exactamente. O no. Y en este caso puntual... El profesor sos vos, así que yo te escucho. El artículo 99, que establece las prerrogativas del presidente de la República... Inciso 19, ¿no? En este caso. En el inciso 19 dice que de producirse una vacante en aquellos cargos nombrados por el presidente con acuerdo del Senado durante el receso del Senado de la Nación, el presidente de la República puede nombrar a los funcionarios, quienes cesarán en su mandato en el siguiente año legislativo. Es decir, en este caso se dicta un decreto, no un decreto de necesidad de urgencia, porque no hace falta necesidad y urgencia para ejercer esa facultad. El presidente cubre las dos vacantes que hay en la Corte y esas personas permanecerán en su cargo hasta el 30 de noviembre del año próximo, a menos que en el interín sean aprobados por el Senado Nacional, con 2/3 de votos, o el Senado rechace los nombramientos, en cuyo caso cesarán inmediatamente y habrá que buscar otras personas para integrar la Corte. Es un instituto que ya estaba en el texto constitucional de 1853, fue tomado de la Constitución de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se aplica con gran frecuencia, porque no solamente alude a los jueces, sino que también a los embajadores. Ahora vamos a ver que muchos embajadores van a ser designados por ese procedimiento, pero los embajadores también se nombran con acuerdo del Senado, pero no está el Senado, hace falta un embajador en Estados Unidos, en China, en Francia. Militares también. Y los los oficiales de alta graduación de la Fuerza. Pero los embajadores hay que nombrarlos, no se puede esperar al Senado. Eso desde el punto de vista jurídico. O sea, jurídicamente no hay ningún inconveniente, ningún reparo. Se hablaba de un decreto de necesidad de urgencia, no hay ningún decreto de necesidad de urgencia. Que no es usual esta práctica en nuestra historia constitucional, es cierto, no es usual, pero está avalada por la Constitución. Por fe positiva, Goyo, si me permitís, hablamos hoy, esa reunión con los candidatos a presidente, el presidente Macri, etc. Algunos de los cuales hablaron, o todos, mejor dicho, elogiaron ese tipo de manejo de la cosa pública, incluso los gobernadores que estuvieron. Ahora, algunos de los que en ese momento estuvieron elogiando la cuestión, hoy criticaron un poco la cosa. Lógicamente, vos no podés pretender que todos piensen igual. Yo por eso respeto totalmente tu opinión en ese sentido.
Sobre todo que lo está analizando desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sí, y Ahora tiene que, a noviembre del año, que decir, prácticamente un año, si es que sí, después no pueden ser renovados si esos es que la nombramientos. Corte, la Cámara de Senadores no actúa en consecuencia. Ujú, así es, así es. Vos sabés que los cargos constitucionales, los cargos que prevé expresamente la Constitución, no están para para permanecer vacantes, sino para ser cubiertos. Ahora, que vos decís eso, Y la Corte quedará con 5 miembros en este caso, ahora queda con 5 miembros. porque te acordás vos que hará 20 años que se llevó a 9 los miembros de la Sí, Corte. cuando vos te opusiste, me acuerdo muy bien, Yo me que se opuse elevara de al 5 a incremento de 9 9, miembros de la Corte, que cuando fue integraba el Senado Nacional. hecho con el deliberado propósito de conseguir una mayoría de una agrupación en la Corte. Lo curioso es que ahora en la Corte podemos decir que hay 4 personas de extracción justicialista. Hay 4 personas. 4, es decir, Los 3 actuales Maqueda, y Rossetti. a los 3 actuales también. Maqueda, nombre de plena Sí, confianza de no, fue Walde, senador, diputado, el ministro. presidente y Elena Hayton con sus simpatías con el peronismo y sus conexiones con el Yo tengo un legítimas con el alto peronismo. concepto del doctor Maqueda, ¿no? Y el cuarto integrante también, el quinto realmente no sé quién, no lo conozco, a Rosenkrantz, no No, puedo yo opinar. tampoco no tengo el gusto de no puedo conocer. opinar. Leí por allí que participó de alguna manera cuando el gobierno de don Raúl Alfonsín. Sí, que habría tenido integración en el grupo Nino, etcétera, ¿no? Claro, aquel plan Claro. defensa Ahora, de la democracia, ¿no? La Corte está integrada con 5 miembros, con lo cual desaparece el riesgo en este momento que en alguna oportunidad pueda estar integrada por mayoría con jueces, porque bastaría con que uno de los 3 jueces actuales estuviera enfermo, pidiera licencia por 2 o 3 meses y la mayoría de los jueces de la Corte serían con jueces. Y esa mayoría podría modificar la doctrina jurisprudencial de la Corte, sería un contrasentido. Y además, la Corte tiene la jefatura del Poder Judicial, necesita miembros permanentes, estables. Y si entran con jueces a manejar la jefatura, se pierde poder, se pierde poder. Ahora que decís los miembros de la Corte, hoy, en hora de la mañana, tuve el honor de saludarlo al maestro Fay. Ah, muy bien. La verdad que tengo un tremendo respeto y agradecimiento ¿Cómo no? por lo que hizo él en la vida por Argentina, ¿no? Y habrás percibido lo Y bien que está estaba. haciendo. Habrás percibido lo bien que estaba. Muy bien, ¿No? una lucidez enorme. Bien. Bueno, y desde el punto de vista político, ¿cómo ves el tema, querido Goyo? Y hay Si querés hablamos opiniones. un poco primero de todo el tema judicial del país. Yo ¿cómo? creo que jurídicamente, Dejo a tu criterio. jurídicamente hemos hablado de este tema y hemos dicho ya que nadie puede cuestionar la validez constitucional de este acto. Lo que algunos cuestionan es la oportunidad política o la forma en que se Es la llevó. forma en que se hizo. Yo comprendo que hay una Es gran, decir, la metodología de alguna manera, ¿no? hay una razonable predisposición en contra de los decretos de necesidad de urgencia. Pero repito, esto no es un decreto de necesidad de urgencia, sino una facultad ordinaria del presidente de la República. Acá el presidente no legisla, nombra una persona. En segundo lugar, para mi modo de ver, convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para que los senadores presten conformidad es alejarse un poco de la realidad del país. En este momento todos los legisladores, en cierto modo, están agotados. Han tenido una campaña electoral durísima. Necesitan un poco de descanso, creo yo. Allí, Necesitan Goyo, un poco de hay un descanso. tema, ya que tocaste el tema campaña, se ha votado 6 o 7 veces. Sí, Yo creo que ahí sí que hay que hacer una profunda reforma electoral, ¿no? Es decir, eso, boleta o sea, única, exacto. Sí. yo digo siempre, boleta única, unificar las elecciones. Y el otro día alguien me planteaba, yo ahora te consulto acá en el programa, te digo, tratar de que no sean ilimitados los mandatos en algunas provincias que existen eso. Bueno, Pocho, antes, Estamos con el federalismo, todo lo que Sí, vos quieras, sí. pero vos como profesor de Derecho Constitucional, pero Pocho, hasta el año 83, vos te acordás que incluso la provincia de Corrientes, en la mayoría de las provincias no estaba permitida la reelección. ¿no? No Cuando estaba a mí permitido. me tocó ser gobernador, no estaba. Cuando vino esa ola reformista con Alfonsín, los primeros textos constitucionales que se reformaron, que fueron los provinciales, lo primero que establecieron era la reelección del gobernador. Exactamente. Ustedes fueron los últimos que se resistieron Sí, y yo ya no, yo me resistía bueno, porque además tenemos la alternancia nosotros, no podíamos fracasar. exacto. Pero bueno, pero ustedes no reformaron en ese momento la Yo dije por Constitución. 2 razones. Por lo ético, pues yo considero que está en la función
si pretende reformar la Constitución, es de alguna manera beneficiarse a sí mismo. Claro. Es un poco falta de tiempo. Y lo otro era la alternancia que nosotros pregonábamos y cumplíamos. No, ustedes lo cumplieron a rajatabla y con mucha altura. Pero comparto tu punto de vista de que la reelección no es buena en una república. En una república tiene que haber renovación permanente de los cuerpos gubernamentales para evitar lo que se llama la generación de una suerte de statu quo, de una casta gobernante y por añadidura la corrupción. Eso está unido a la mano. Que tienen 4 o 6 años ya de mandato. Sí. De modo que sí, pero eso en el marco de nuestro Estado federal lo tiene que decidir cada provincia. Exacto, no hay otra alternativa, por eso te decía, eso es importante para... Y lo otro yo decía además, eliminar las colectoras que a veces desvirtúan el sentido de una elección. Completamente. Y tercero, yo digo que el organismo judicial que tiene que manejar el tema de todo el proceso electoral tiene que ser la Cámara Nacional Electoral. Estoy y no totalmente de acuerdo. el Poder Ejecutivo, cualquiera que fuere el Poder Ejecutivo. Era el Ministerio del Interior, era el Ministerio de Justicia, aunque actúe de la mejor manera posible, pero algunos dicen, no, que los fondos, que esto, que lo otro. Entonces, para evitar suspicacia, para darle mayor transparencia al tema, yo creo que eso es importante. Sí, máxime que en todos estos años la Cámara Nacional Electoral demostró tener mucha autoridad. Mucha autoridad. Moral, sí. En el tema, de modo que sería una decisión muy, muy feliz Impoluto, darle a la Cámara Nacional Electoral con gran conocimiento, seriedad, honestidad, transparencia. ¿no? Ahora, volviendo al tema de la decisión del presidente de ayer con respecto a la nominación, desde el punto de vista político, vos hablabas un poco de esta cuestión de que, bueno, hay gente que viene de una manera en la otra, y como vos decís, yo creo que hay un tremendo cansancio con respecto a los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Sí, en este caso no se da, diremos. Nadie los quiere. Y bueno, ahora dentro de 2 meses volverá a funcionar el Congreso. En realidad las sesiones preparatorias, como bien sabés, comenzarán a fines de enero, comienzo de febrero. Y en marzo ya es el primer mensaje del presidente electo. Sí. Para ese entonces... Con vigencia, claro. El presidente que tiene ya en ejercicio su mandato. En ese entonces seguramente en el Senado estarán compuestos ya los bloques, que todavía no sabemos cómo están. Hay muchos. Estarán designadas las autoridades internas de las comisiones, etcétera, y ya habrá una estructura con la cual se pueda conversar, se pueda intercambiar ideas, opiniones, es decir, la sana negociación política. ¿Vos crees, querido Goyo, que en este momento el Senado está un poco desordenado, diremos, ¿no? Yo me refiero, además del cansancio que pudo haber producido la campaña, para llamar a una extraordinaria, diremos. Entiendo que sí, porque vemos que algunos gobernadores o algunos senadores, siguiendo las ideas de sus gobernadores, están cambiando de posición política, y todo esto se va a definir en los próximos meses, ¿no? Y ahí vamos a ver cuáles son los grupos para negociar políticamente las decisiones importantes del país. ¿Cuáles son los grupos con los cuales va a tener que conversar el Poder Ejecutivo para no hacer las cosas por sí solas, que sabemos que no conducen a un resultado? Y como vos decías, yo creo que este momento en el cual es conveniente, a lo mejor la metodología, como decís, todas estas cuestiones, hay que tratar de acomodar para que la gente vuelva a creer en la dirigencia. Coherencia, transparencia, una cosa. Pero además, como decías vos, creo que es importante que practiquemos a rajatabla el consenso, el diálogo, el debate, el buscar entendimiento de todo tipo. Y la consulta permanente, yo creo que hasta hay cuestiones como los códigos, por ejemplo, que hablábamos alguna vez con vos, se aprobaba una vez el libro cerrado, no se hicieron audiencias públicas, no se consultó con los organismos pertinentes, lo mismo que los presupuestos. Así es. Que últimamente se aprobaron así. Así que no sé. Entonces, ¿vos crees que tiene legitimidad? Legalidad. Legalidad tiene. La legitimidad es un concepto político por eso te y iba a decir. Depende de los sectores. Hay sectores que avalan esta medida y hay sectores que con la mejor intención se oponen, dicen que se priva de legitimidad a la actuación del gobierno y también a los candidatos que fueron designados.
Yo personalmente no comparto ese punto de vista. Mientras se obre dentro del marco de la Constitución, la prudencia política hay que dejársela un poco reservada a los órganos competentes. Recordemos que esos órganos competentes han demostrado, por lo menos los integrantes de esos órganos, han demostrado bastante habilidad y prudencia política, por ejemplo, al no haber aceptado coaliciones después de la primera vuelta electoral y decir, no, nosotros queremos hacer el cambio, la modificación por nosotros y después negociaremos con todos los demás. Todo el mundo decía que eso era un fracaso y sin embargo tuvieron éxito. Quiere decir que hay que reconocerle cierto olfato y cierta idoneidad en el manejo de la política. Ahora, otra cosa que yo decía hoy, nos quedan 6 o 7 minutos. Yo digo que en esta etapa habría también que producir una reforma impositiva, sin duda alguna. Una reforma previsional que ha sido un poco... Y lo que hablábamos, la reforma política. Y también el Consejo de la Magistratura. Ese otro tema. Hay una declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura. Cuando yo integré el Consejo, te consta, porque hablamos muchas veces, éramos 20 los mismos. Después se redujo a 13, con lo cual de los 13, 7 eran políticos. Sí. Es decir, que había mayoría política. El estamento político para por nombrar sí solo era y mayoría. jueces, Sí. nada menos. Y entonces se rompe el equilibrio que manda la Constitución. Que lo dice el artículo 44, en la segunda parte, ¿no? Por eso se declaró la invalidez, por la falta de equilibrio. Pero también hay otros temas en el Consejo de la Magistratura. Eso es importante que vos lo menciones porque es un tema importante. Porque la Constitución habla de representantes de 3 estamentos. Exacto. ¿Y por qué tienen que ser los miembros de esos estamentos y no representantes? Es decir, alguien se lo elige diputado y uno espera que sea diputado full life. ¿Por qué la Cámara no puede nombrar representantes que no sean diputados? Yo quiero que... Y los jueces otro tanto, porque el juez que forma parte del Consejo de la Magistratura no puede ejercer su función, no le da el tiempo, entonces aparecen los jueces subrogantes. ¿Por qué no se nombran representantes? Yo eso coincido totalmente con vos porque lo planteé alguna vez. A mí, yo me tocó ser 3 años, pero representando como senador también. Yo creo que no tenemos tiempo, porque integrando comisiones, trabajando en serio. Entonces yo creo que a pesar de yo haber cometido ese error, acá la ley, creo que tiene que ser representante de los cuerpos, no los legisladores. Bueno, es muy valiosa tu opinión, porque vos lo viviste desde adentro. Yo lo viví, claro. Y te digo, me acuerdo que el secretario entonces del Consejo era el doctor Corcuera, actual presidente de la Cámara Nacional Electoral. Y te digo que era casi imposible cumplir, salvo que anduvieras corriendo y un poco, a veces no profundizando como corresponde el tema. Yo tengo que decir la verdad, porque creo que es necesario que a la gente le digamos las cosas tal cual son. Y después buscar realmente un equilibrio entre los 3 estamentos. E incluso si hay que darle preferencia el político, alguno, el empresario, el jurídico, y el abogadillo. Y del abogado. Y si hay que, claro, y si hay que darle preferencia a algo... De la Academia de Derecho. Démosela a los jueces y a los abogados. Porque ya después los políticos tienen la oportunidad a través del Senado de controlar los nombramientos de los jueces, dando el acuerdo o no el acuerdo. Exactamente, porque al final termina en el Senado. Exacto. Entonces, denle más atribuciones sin romper el equilibrio a los jueces, a los representantes de los jueces, a los representantes de los abogados, o a los abogados si deciden no ejercer la profesión para cumplir ese cargo. Y ahí sí se va a buscar la excelencia en el marco del Poder Judicial y se va a dejar de lado la politización, el favoritismo y todas esas cosas que han imperado en estos años. Yo me acuerdo que por los académicos teníamos, por ejemplo, al doctor Geminiani, que era un gran autoridad, un hombre de gran nivel, ¿no? Moral e intelectual. Sí, sí. Teníamos Galavier, teníamos una serie de gente, y lo mismo que por el Consejo Magistrado lo presidía entonces, hoy preside el doctor Recondo, antes lo presidía el doctor Cabral, lo presidía el doctor Gaviglione Fraga. Bingo. Gaviglione Fraga. Bueno, en realidad ahora la presidencia está a cargo de una funcionaria que fue ubicada por el oficialismo, ¿no? Por el oficialismo anterior. Recondo cesó en su mandato. Pero sí. Pero además hay que hacer también, hay una serie de leyes para por ejemplo, la Comisión Bicameral Permanente que controla los DNU. Hoy tenemos
esta clara violación de la Constitución. La Constitución es clara. Los DNU deben ser ratificados por el Congreso. Claro. Y si no son ratificados, pierden validez porque no hay sanción ficta o tácita de las leyes. Tal cual. Entonces, si en el lapso de un año la Comisión Bicameral y el Congreso no ratifican un DNU, ese DNU tiene que cesar. Y en este no caso, seguir vigente como ocurre vos ahora. ya lo dijiste al comienzo, me gustaría ahora que nos queda un minuto y pico que lo repita. En el caso de los doctores designados ayer, va hasta noviembre. Vos explicaste bien, salvo que el Senado participe con 2/3 En el para dejar sin nombramiento. efecto. No, para nombrar. Para nombrar. Y si no actúa de esa manera, Yo creo que con la mayoría el Senado puede rechazar. Porque el Senado tiene que ratificar. con simple mayoría. Claro. Si lo rechaza, bueno, yo creo que termina. Alguien podrá decir, no, también hacen falta los 2/3, porque implicaría una destitución. Lo que pasa es que no está prevista la destitución de los jueces. No hay nada que diga en la Constitución claramente ese tema. No. Lo que sí, en el caso de los embajadores, para que cesen, hace falta la decisión del Poder Ejecutivo y el voto del Senado, por mayoría. Por mayoría, Para simple que mayoría. cesen en el cargo, sí. Bueno, se termina el año. ¿Qué opinás de que podemos o tenemos que hacer el año que viene? Se nos fue el tiempo, pero te dejo medio minuto con tu poder de síntesis, un minuto para que vos redondees tu consejo. Se avecinan meses muy difíciles, meses en donde no podemos adoptar conductas o posturas cómodas, sino que debemos involucrarnos y tratar de bregar todos para, cada uno dentro de su área, le permita salir al país adelante. Una vez que salgamos adelante, bueno, ahí podremos volver a discutir todo, no perdamos, por supuesto, personalidad, pero hace falta un esfuerzo constructivo. De nada sirve criticar si no se ofrecen soluciones. Terminar con el amigo enemigo, sino que pensemos De que la somos relación de argentinos Carpida de enemigo no sirve. La Argentina se ha estancado por esas razones. Digo que tenemos una buena causa, creo yo, no digo para pensar todos como piensa el gobierno, pero por lo menos para coadyuvar al restablecimiento de las instituciones sobre las cuales después se puede posar cualquier gobierno. El fortalecimiento es de enorme trascendencia y el sistema republicano que tenga plena vigencia también. Así es, sí, las instituciones republicanas, claro, sí. Amigo que el federalismo, ¿no, querido? Bueno. Querido y gran amigo Goyo, te agradezco enormemente tu presencia hoy en Corriente de Pensamiento. No, el gusto es siempre mío estar contigo y en este programa tan prestigioso. Yo te agradezco mucho y el año que viene vamos a volver a analizar estos temas con todo gusto. Bueno, ¿cómo no? Toda la felicidad para vos, para Gracias. tu familia, para los argentinos en definitiva. Gracias. Te agradezco mucho, Goyo. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro, le cubre la tele
le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Le agradezco enormemente a mi querido amigo y maestro, el doctor Gregorio Badeni, su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Él ha emitido su opinión, el propósito que perseguimos, con el cual él coincide, porque hemos hablado muchas veces, es que en este programa que se llama Corrientes de Pensamiento caben todos los pensamientos. Entonces creo que es de fundamental importancia no solamente que practiquemos esto que estamos sosteniendo, sino que creo que para que el país progrese es necesario aplicar 3 principios fundamentales a mi criterio. La plena vigencia de la libertad, el progreso de nuestros compatriotas, los seres humanos, y también, por último, ¿por qué no?, el patriotismo, el espíritu de ser, pensar en grande, pensar como argentinos, en que entre todos tenemos que tratar de llevar adelante esta cuestión, porque indudablemente es difícil el tema. Esto no quiere decir que no podamos discrepar, pero hagámoslo respetándonos unos a los otros, civilizadamente, honestamente, con sinceridad y con grandeza espiritual y moral. Si Dios quiere, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.